Comienza La Penúltima Palabra, el programa de la Delegación de Estudiantes de Filosofía. Aquí en Radio Universidad de Salamanca. ¡Corre que empieza! Andrés Maldonado, buenas tardes. Sergio Sánchez, ¿qué tal todo, amigo? Pues aquí estamos, un martes más en los estudios de Radio Universidad de Salamanca. Y un martes más comienza La Penúltima Palabra, tu programa favorito de filosofía. Así es. Es martes 24 de octubre, son las 7 de la tarde y pónganse cómodos porque... ¿De qué es tiempo, Andrés? Pues es tiempo de hacer radio con los pies mojados porque llueve como si Salamanca quisiera ser una provincia gallega. Pero como intuyo que me preguntas otra cosa, es tiempo de filosofía. Efectivamente. ¿Qué tenemos hoy en el menú? A ver. Pues una dieta variada y bien condimentada. De primero, hablamos sobre las religiones del siglo XXI con dos voces invitadas de esas que no dejan indiferente a nadie. De segundo, presentamos a nuestro nuevo colaborador y ahondamos en todos los temas que tendremos pendientes y, como siempre, de postre, nos ponemos un poco juguetones y ponemos a prueba a nuestros invitados de hoy. ¿Y después de eso? Después de eso, ¿te parece poco? Después de eso, te vas a tu casa. Bueno, venga, pues vamos a ello. Empezamos. Se acabaron las contemplaciones, Dios. Dios se ha llevado el pájaro y la mano. Dios es un niño malo, me mira con lupa. Azótame, oh poderoso azotador. Bueno, no es que apruebe las blasfemias, pero esta última me hizo reír. ¿Me has estado espiando? ¿Quién eres? Yo soy él. ¿Eh? El creador del cielo y de la tierra, el alfa y la omega. Oh, ya veo por dónde vas. Bruce, soy Dios. Desde los orígenes de la literatura, ya sea griega, sumeria, cristiana o semita, esta ha ido de la mano de la religión y del mito. Partimos de esos tiempos en los que todo estaba lleno de dioses, y así con todo llegamos a nuestros días, en los que por mucho alarde que hagamos de la razón, no somos menos, aunque nuestros dioses sean otros. Para todo colectivo humano ha existido siempre alguna forma de religiosidad. Es algo que no nos es ajeno y que traspasa espacios, tiempos y culturas. Por tanto, en estos tiempos tan marcados por el cambio como otros, nos vemos obligados a preguntarnos por la vigencia de las religiones tradicionales y por las nuevas formas de religiosidad de nuestras comunidades humanas. ¿Cómo han cambiado los sentimientos religiosos en los últimos años? ¿Cuáles son nuestros nuevos dioses? En tiempos de individualismo en los que todo está lleno de egos, surgen multitud de credos, de sentimientos religiosos, de espiritualidades, de cultos. Algunos para complementar a las religiones del libro, otros para ocupar su lugar. Para preguntarnos por todo esto y mucho más, hoy, en La Penúltima Palabra, debatimos sobre las religiones del siglo XXI. Siento que mi alma se encuentra perdida, que se juntan la noche y el día. Siento que si te veo, terremotos recorren todo mi cuerpo. Comenzamos, quizá, presentando a los invitados que tenemos hoy, ¿no? Hoy tenemos dos invitados que son expertos en muchas cosas. Y son expertos en radio, aunque no lo sepan, porque ya pues repiten con nosotros, ¿no? Es la segunda vez que vienen aquí a estos estudios a hablar a La Penúltima Palabra. No sé si es porque le han cogido el gustillo o si es porque nos portamos muy bien con ellos. Antes, quizá, una anécdota de estudio que me sirve para hilar toda esta presentación. Recordarán a David Jiménez Castaño, que es nuestro primer invitado esta temporada y que también fue el primer invitado de la historia de nuestro programa, ¿no? De La Penúltima Palabra. Cuando salía del estudio, hace exactamente un año, pues se encontró en la puerta con el que sería el segundo invitado de la historia del programa. Y le dijo que se alegraba de verlo, sí, claro, como buenos compañeros de trabajo que son, pero también le recordó que él siempre sería el primero. Pues a ese eterno segundo
por triste que suene, suena peor, pero a ese eterno segundo tenemos de nuevo con nosotros. Luciano Espinosa, profesor de la Facultad de Filosofía de esta universidad, bienvenido. Gracias. Y también repite nuestra otra invitada de hoy, la profesora Isabel Roldán, que ya nos deleitó la temporada pasada con su participación en el programa sobre feminismo. Nos alegramos de verte de nuevo por aquí, Isabel. Muchas gracias. Solo compra el dinero, quiero palmas que acompañen a mi alma. Haces que se vaya mi melancolía. Como decimos, en el programa de hoy charlamos sobre nuevas religiosidades, nuevos objetos de culto, etc. ¿Qué papel juegan el horóscopo, los influencers, las marcas o la tecnología en nuestras comunidades? ¿Tienen la capacidad de influir en los grupos del modo que han influido las grandes religiones en otros momentos de la historia? Será interesante llegar a todo ello, pero antes que nada, permitidme que comencemos por fijar las reglas del juego para que todos sepamos de qué estamos hablando. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de religión? ¿Es lo mismo que una secta? ¿Cómo creéis que debemos utilizar estos términos u otros durante la charla? Isabel. Bueno, con respecto a cómo definimos religión es el núcleo del asunto. No creo que pueda existir una definición cerrada que capture todos los elementos implicados en la religión. Con respecto a la secta, bueno, yo diría más bien que es una categoría, es una forma de agrupación de un grupo religioso que puede evolucionar de distintas maneras. ¿Qué elementos son los que hacen a la religión ser la religión, teniendo en cuenta que hay variables políticas, culturales, simbólicas, ya sabéis? Yo no tengo la respuesta, desde luego, y eso es lo que hace que el tema sea tan endiabladamente complejo y tan interesante, porque al final no se puede cerrar definitivamente y por eso estamos hablando de hasta qué punto en la actualidad lo que tenemos o lo que hay o lo que vemos, como muy bien has presentado, ¿son nuevas religiones o son otro fenómeno que no encajan en lo conocido? Quizá ahí la base esté en la oficialización, puede ser, de todo ese tipo de cultos, ¿no? Porque muchos de los cultos hoy establecidos empezaron como pequeños grupos sectarios, más bien. Efectivamente. Sí, al final es una cuestión de institucionalización más tiempo. Y eso es lo que hace que se vayan articulando lo que hoy denominamos las grandes tradiciones religiosas, ¿no? Con este pozo histórico. Luciano, otra pregunta. ¿Y una superstición en qué se diferencia de una creencia? Pues habría que decir algo similar a lo que habéis hablado antes. Se considera supersticioso aquello que aquella institución que tiene poder determina como supersticioso, mientras que jamás dirá lo mismo de sus propios credos y doctrinas, ¿no? O sea que al final la definición es histórica. Histórica, cultural y en última instancia, pues eso, determinada por el poder respectivo. Si nos ponemos un poco más generalizantes o generalizadores, podría ser superstición aquello que se considera contradictorio, incoherente, disparatado, hasta puntos, digamos, exagerados, en donde parece que no hay ningún atisbo de racionalidad. Pero al final las creencias religiosas, como todas suscriben, no son cuestión de razonabilidad, sino de fe. Entonces es muy difícil situar una frontera que separe claramente ambos planos, ¿no? Sí, casi podríamos hablar de esta cuestión casi de lo antiintuitivo, ¿no? Por ejemplo, pasar por debajo de una escalera es símbolo de mala suerte por mera tradición cultural, porque no hay absolutamente nada, ninguna consecuencia lógica que casi podríamos decir que nos dé una pista para ello. Al final se trata de buscar protección, seguridad, dar sentido, en un sentido más amplio, valga la redundancia. Lo de la escalera, claro, sí, es una superstición muy evidente, lo del martes y 13 o el viernes y 13 o las tijeras, en fin, todas esas cosas. Pero no dejan de ser, a pequeña escala, creencias irracionales que no tienen verificación posible. Eso, desde un punto de vista externo a una religión, también podría ser dicho de cualquier creencia. Lo que pasa es que, claro, ya se sabe, todo lo externo es supersticioso, pero mi creencia es verdadera, ¿no? Entonces, finalmente, depende de quién habla.
A mí me llama mucho la atención esta cuestión porque si nos vamos a la RAE, volviendo a la primera pregunta que ha hecho Sergio, una de las acepciones que se aceptan para secta es aquella doctrina religiosa que se aparta de lo ortodoxo, es decir, una cuestión de reconocimiento, de estatus y demás. Yo quería también introducir otro segundo concepto, porque vamos a hablar de religiones del siglo XXI, de aquellos nuevos cultos, nuevas agrupaciones, distintas formas en las que se identifican algunos elementos religiosos. Quería preguntaros si el concepto de religión sigue siendo capaz de abarcar la complejidad del fenómeno, porque vemos distintos líderes de opinión, como pueden ser incluso los influencers, vemos, no sé, distintas agrupaciones, grupos de consumo que tienen distinto tipo de objetos que terminan teniendo connotación de reliquia o de objeto sagrado a veces. Entonces, ¿creéis que el concepto de religión abarca la complejidad del fenómeno a día de hoy? Bueno, yo creo que en parte se habla en la actualidad, se le pone la muletilla al concepto de religión, se le pone la muletilla de espiritualidad. Porque da la sensación de que el término de religión está reservado para las grandes religiones, grandes tradiciones institucionalizadas, y sin embargo hay una forma fluida de creencia, de religiosidad, a la que se le suele denominar así, espiritualidad. No deja de ser un consenso, porque como todavía no tenemos una definición cerrada de la religión o del fenómeno religioso, sino más bien, como muy bien ha dicho Luciano, de carácter histórico, se denomina pues de ese modo, ¿no? Un poco más laxo, espiritualidad, donde entrarían pues estos fenómenos sincréticos de mezcla religiosa, New Age, también supersticiones, el horóscopo que habéis mencionado, pero claro, como no tenemos esa definición fija de religión, tenemos que aún así dar cuenta de los otros fenómenos profundamente individuales y que tienen que ver con lo que comentas, ¿no? De el yo que cree, el yo que desarrolla una marca ya no solo personal, sino también religiosa, pues que mezcla distintos elementos de muchas religiones o creencias en general, y a eso se le suele denominar espiritualidad. ¿Hasta qué punto es legítima esa división entre religión y espiritualidad? Daría para otro debate. Pero hay una especie de consenso, o al menos se ve en la literatura, en torno a lo que sería religión y lo que se denomina espiritualidad. Pues esperando haber aclarado un poco las ideas y establecidas las reglas del juego, vamos a llevar la charla ahora hacia otro componente tradicionalmente identificable de las grandes religiones, sus líderes, esos líderes carismáticos. Y dado que es el tema que nos ocupa hoy, buscaremos cuáles son los nuevos liderazgos de nuestra época y qué semejanzas tienen con aquellos. ¡Seguimos! Pues hacemos un paréntesis en nuestra tertulia porque Sergio les prometió la semana pasada, o hace 2 semanas, cuando hayan escuchado nuestro podcast, que tendríamos voces nuevas esta temporada. Y cumplimos con nuestra promesa, por supuesto. Hoy presentamos a nuestro nuevo colaborador. Es teólogo, es filósofo, es artista, estudia un máster en Derecho y no sé qué más cosas hace, pero desde luego que hay que ocupar ese tiempo con algo. Saúl Alija, bienvenido. Muchas gracias, Andrés. Estamos en la penúltima palabra, estamos hablando de las religiones de nuestro tiempo y, por supuesto, si hablamos de religiones, no podemos dejar de mencionar a los líderes carismáticos de las mismas. Esas figuras místicas, heroicas, mesiánicas, que despertaron el asombro y devoción de civilizaciones enteras a lo largo de los siglos. ¿Qué tenían de especial? ¿Qué los caracterizaba? En su estreno como colaborador de la penúltima palabra, Saúl nos viene a hacer un pequeño recorrido por todo ello, ¿no es así? Así es, y recogiendo un poco también lo que se ha dicho en esta mesa, traigo un pequeño recorrido por los mayores influencers de la historia, porque ya que hablamos de las religiones de nuestro tiempo y de estos grupos que actualmente adoptan características de las religiones sin llegar a serlo, no podemos pasar por alto a los grandes profetas y sabios de la historia, a esos héroes mitificados cuyo legado escribe las páginas de nuestras columnas de actualidad. Pues vamos allá, vamos allá. Creo que me has dicho que querías comenzar por aclarar algunos términos que considerabas relevantes para todo esto. Sí, porque ya que vamos a hablar de líderes en la antigüedad, hemos de hacer una distinción. Si recordamos a uno de estos filósofos que tanto aparecen en los temarios, Hegel, este nos dirá que la antesala de la era de la religión es la era de la magia. Pero
¿hay en verdad una sucesión cronológica de estos dos acontecimientos o más bien se solapan? Cuéntanos entonces, ¿qué barrera establecemos entre religión y magia, Saúl? Pues bien, por un lado, la magia está determinada por la praxis individual y atada al fin sobrenatural, y también a los medios necesarios para atraer la actuación de esta. Los conceptos clave que podemos destacar son chamán y tótem. Tótem como ese objeto que utiliza y que está atado al chamán o al chamanismo, ¿no? Y que distinguen a la práctica de la magia de la religión. Por otro lado, la religión supone la existencia de seres espirituales que intervienen en el destino trágico o no de la humanidad como comunidad. Su base es la interacción personal y la interacción suplicatoria. Sus conceptos clave, al contrario de la magia, la que hemos usado chamán y tótem, serían sacerdote y reliquia, que ya suponen un grado de consagración de las cosas o de la persona. Sí, todo eso es muy interesante y suena muy bonito, pero nos falta un factor, la influencia. Nos has puesto en el guión que venías a hablarnos de influencers de la antigüedad. ¿Qué diferencias encontramos entre los tradicionales líderes religiosos de la antigüedad y Taylor Swift? Vale, Andrés. La influencia está comprendida por un público afectado por un código de alteración de las tendencias bien del lenguaje, del estilo, de la cultura, del deporte, y que forman una comunidad que tiende a estabilizarse en torno a las etapas de un producto de manera virtual. Para. A ver, Saúl, que nos perdemos en los laureles. Para que nos entienda todo el mundo... Pues a ver, alguien influyente no deja de ser alguien que ha adquirido un poder o una autoridad sobre una u otras personas. Pero esta influencia es limitada y se termina. A mí me gustaría asimilarla a la vida de un producto, porque cuando se acaba un disco con sus bolos o sus conciertos, o se termina el interés por una campaña publicitaria de un influencer, o se terminan los ingresos, se pierde la influencia objetiva. Generalmente se nos acaban apareciendo como líderes carismáticos estables, a efectos de una cuenta de Instagram con unos números, pero la forma de alcanzar este estatus de líder, de profeta, mesías, influencer, es diversa, como indicamos, y será lo que marque la diferencia entre Buda y Dulceida, por ejemplo. Muy bien, así mejor, ya te vamos adiestrando. Cuéntanos entonces, ¿cómo ha ido evolucionando el tema? ¿Quiénes fueron los primeros en conseguir followers, se dice hoy? Vamos a remontarnos tan atrás como seamos capaces. Si es que me permites hacer conjeturas sobre este pasado que es muy difícil, sí, claro. Para llegar al héroe prehistórico. Porque el primer vínculo que une al hombre con su medio ambiente es el alimento. Y por ello se crea un misterio en torno al alimento y la ecología. ¿Y qué evidencias podemos tener de todo ello? Aquí en Salamanca, en las pinturas de las Batuecas, las pinturas nos indican unas flechas hacia dónde se situaban las cabras, por ejemplo. O Toulouse y los Pirineos, quien haya podido acercarse, también aparecen cargados de pinturas semejantes, hechas con una religiosa lamparilla en sus inicios, de grasa o de tuétano, con la que se pinta cómo relacionarse con lo natural. Hay evidencias de cráneos colocados cuidadosamente en Asia, en Chukutien, que nos indican, antropológicamente, esta relación el hombre con las cosas, con lo natural. También están las Venus de la fertilidad, o las danzas en torno a la caza, y la fertilidad de las cuevas africanas. Es un estudio también que está bastante en aumento. En las tribus primitivas, como se llamaban Diulang, hay una figura de héroes que existen antes de que la muerte entre en la tribu y actúa como el portador de la ley moral de la tribu, algo así como el gran jefe. Pues no nos has engañado, ¿no? Te has ido tan atrás como has podido. Háblanos ahora de los inicios de esa intención de salvación en la religión. ¿Cómo comienzan a forjarse las figuras de esos grandes líderes carismáticos que todos reconocemos? Pues verás, Andrés, en torno al siglo V antes de nuestra era, comienza a haber testimonios arqueológicos en zonas muy dispersas de la necesidad de redención en la tierra, y aparecen líderes o figuras influyentes. Tenemos a Buda, por ejemplo, que fue un príncipe, asceta y maestro espiritual, ermitaño, que iluminó el camino hacia el nirvana, la desaparición del deseo, que es la causa eficiente del sufrimiento, del apego humano, de la ignorancia, etcétera, del hombre. Otro digno de mención
aunque quizá no estrictamente líder religioso, es Sócrates. Para mí, que es un gran transformador de la filosofía y de la religión de Estado griegas. Llegamos a él gracias a otros filósofos. Y es significativa su teoría del conocimiento del bien y la justicia aplicadas a la política. Por supuesto, no nos olvidamos de Jesucristo, dado el ambiente en el que hemos crecido, uno de los mayores reformadores religiosos. Fue un predicador y líder religioso judío. Su muerte tiene que ver con Sócrates en cuanto a la disidencia con respecto a la autoridad religiosa. La principal diferencia es que sus followers dicen que esta muerte tiene efectos en su vida hoy. El filósofo Christian Boven habla de estos efectos cuando lanza este titular: el Evangelio es dinamita. Lo entendí pasando pruebas que me hicieron más esencial. Tenemos dos más, que son Mahoma, que es el último de los profetas para el Islam. Comienza a predicar en la ruta de comercio entre Damasco y la Meca como un mercader. Su interés social comienza cuando empieza a dictar el Corán, tal y como le había dictado a su vez el ángel Gabriel. Su grupo de followers fue desarrollando una disidencia muy fuerte frente al politeísmo hasta llegar a varios conflictos bélicos. Por último, tenemos a Mani, que es un joven noble persa que a los 25 años comienza a predicar la salvación a través del dominio de sí, de la alimentación vegetariana, de la castidad, del ayuno intermitente, del deporte, etc. Su principal interés fue la realización de sanaciones o la levitación gracias a estas prácticas ascéticas. Pues con todo esto que nos cuentas, retomamos nuestra tertulia sobre las religiones de nuestro tiempo, porque vamos a hablar ahora de esos líderes carismáticos, de lo que queda de ellos y de los que han ido ocupando su lugar. Vamos allá. No somos un rebaño de ovejas que debemos obedecer siempre las reglas. A la mierda cualquier forma de servilismo. Nietzsche rechaza al que se limita a seguir a la mayoría y que no cuestiona nada y no tiene pensamientos críticos. ¿Cuántos de vosotros observáis el mundo y pensáis, es así y no hay nada que hacer? Todos estos líderes que hemos mencionado, todos ellos hombres, por otro lado, ostentan una larga tradición e influencia en la historia de la humanidad, sí, pero no por ello su autoridad se mantiene igual que hace años. En los últimos tiempos no podemos dejar de observar cómo esos liderazgos pierden fuerza, pierden adeptos o pierden feligreses en según qué partes del mundo, al tiempo que otros ocupan poco a poco su lugar. Y aunque sangro de tu herida y cada piedra querida guarda mi amor más profundo, no hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Asimismo, nos encontramos con que los chamanes de nuestro tiempo son otros. Y podemos mencionar grupos, sectas, comunidades, etc., cada una con sus características y sus liderazgos. ¿Acaso el líder carismático de una estructura de negocio piramidal, por ejemplo, que consigue que una serie de almas desesperadas inviertan todo su dinero en un determinado producto mágico y salvador, no comparte importantes parecidos con estos líderes religiosos tradicionales? ¿Qué hay de los nuevos líderes de opinión de nuestra sociedad, que cada vez son menos los ancianos con sotana y son más los rostros influyentes de redes sociales como Twitch o YouTube? En definitiva, ¿cómo han cambiado los líderes carismáticos de nuestras sociedades y qué elementos en común conservan con los grandes liderazgos religiosos? Pues yo diría como elemento en común los que has señalado, ¿no? La capacidad de influencia, eventualmente una posición de autoridad, pero creo que hay un elemento que no debería pasar desapercibido, y es que las grandes tradiciones religiosas que el compañero Saúl ha mencionado se caracterizan por algo, creo que ha pasado o que pasa inadvertido en este recorrido. Los grandes líderes religiosos han sido profundamente compasivos, y creo que es un elemento de las religiones que no deberíamos, obviar. Hay un libro, que me voy a atrever a mencionar porque creo que marca la pauta, y es de Karen Armstrong, se llama La Gran Transformación. También alude a la era axial que has mencionado, el siglo V a.C., con los grandes sabios. Y para ella lo que caracteriza estas grandes tradiciones religiosas
no es tanto la capacidad de influencia, muchos de ellos ni siquiera tenían por qué tenerla, sino el impulso profundamente compasivo. Entonces, para mí esa es la principal diferencia, sin saber a qué influencer concreto nos referimos en la actualidad, porque igual Taylor Swift es muy compasiva, entonces no sabría decir, pero creo que es un elemento diferencial de lo religioso, esa necesidad de transformación profunda. No sé hasta qué punto, cuando hablamos de influencers modernos contemporáneos, nos estamos refiriendo a lo mismo. Así que esa sería una diferencia importante para mí. Estoy absolutamente de acuerdo. Lo que los grandes líderes espirituales han enseñado siempre es, si no eran, claro, meras supercherías o meros engañabobos, es la búsqueda de una determinada experiencia. Y lo que aquí en el presente esos supuestos influencers lo que hacen básicamente, como habéis dicho, es vender un producto. No solo no tienen compasión, por así decirlo, sino que no predican con el ejemplo en ningún sentido. Por otra parte, claro, se ha trivializado todo de tal manera que nos parece que es digno de ser llamado religioso algo que simplemente tiene el valor de una moda, del hecho de ser un fan, de seguir a alguien, de idolatrarlo, pero me da la sensación de que es una búsqueda muy, muy superficial, no sé cómo decirlo de otra manera, de un vínculo a través del cual tú te quieres afirmar a ti mismo, es decir, perteneces a ese grupo, sigues a ese personaje, tienes la última moda que eventualmente promociona o comercializa. Hombre, cuando hablamos de los grandes líderes religiosos, con independencia del juicio que hagamos después, en otros términos, lo que estás haciendo es apostando tu vida. Lo que estás haciendo es buscando un cambio interior profundo. Personajes que además no buscaban rédito económico, no buscaban en general, poder político directo, aunque sí influencia en la sociedad. Entonces, claro, no quiero ponerme tradicional, pero sí que diría que la banalización de las cuestiones espirituales, como quiera que se interpreten en el presente, en fin, es asombrosa, ¿no? Claro, por poner un pequeño paréntesis, es una de las cosas que nos lleva a preguntarnos por estos nuevos líderes, ¿no? Es una anécdota de la semana pasada en la que estaba yo con mi compañero de piso, íbamos a ir a ver una película, y en lo que yo llegaba al salón él se había puesto, no sé si un vídeo de Twitch o un vídeo en directo, y me hizo una pregunta que me encantó. Me dijo, ¿no es asombroso que haya 40.000 personas escuchando a este tío hablar de los Simpsons, ¿no? Porque es cierto que están vendiendo un producto que a lo mejor hay que meterlo en el contexto de la sociedad de consumo también, pero a mí me lleva a preguntarme, ¿es la religión de nuestro tiempo un gran eclecticismo de muchas cosas, de muchas influencias distintas, ¿no? Nos configura nuestra identidad vestir de una manera determinada, consumir un determinado tipo de productos, acudir a un tipo de influencers, y lo vemos porque al final es terminología que termina copando los titulares. Uno de los titulares que se mencionaba esta semana al hilo de Taylor Swift era que sus fans definían ir al cine a ver su película, creo, como una experiencia mística y algo de hermandad o algo por el estilo. No sé cómo veis eso. La nueva religión de nuestro tiempo, ahora que en nuestro contexto más cercano, más inmediato, quizá pierden fuerza esas grandes religiones tradicionales, se ve copada con distintas influencias muy variopintas y a veces ni siquiera conmensurables. Eclecticismo, desde luego, hay mucho. Como has señalado, sociedad del consumo, mucho más. Mediaciones tecnológicas también. Y finalmente, sociedad del espectáculo. Entonces creo que hay un cóctel ahí que permite entender eso. Yo no niego que esos fans se sientan realmente hermanados, ni me burlo en absoluto. Pero creo que debemos tener claro cuáles son los parámetros de comparación. Sí, también dijo Enrique Iglesias aquello de la experiencia religiosa, ¿no? En una de sus canciones. Y luego una anécdota que cuento a veces a los alumnos, pero que me parece muy elocuente. Cuando murió Steve Jobs, el gran creador y dinamizador de Apple, que por lo visto era un tipo francamente insufrible, en todas las tiendas del mundo de la marca se hicieron pequeños santuarios, pusieron la foto e iban allí los seguidores de Apple a dejar sus ofrendas, flores, ositos de peluche, tarjetas. Vale,
¿Es un vínculo espiritual en un sentido muy amplio? Sí, pero me parece que no ese es el modelo más recomendable, ¿no? De experiencia de transformación interior. Claro. Sí, supongo que lo que late en esta conversación es hasta qué punto es posible una experiencia religiosa como la de Enrique Iglesias, una experiencia religiosa genuina, diríamos, ¿no? Lo que tenemos en el imaginario colectivo a propósito de lo que es una experiencia religiosa honesta, sincera, sin mediaciones. Entonces sería darle la vuelta, con todas estas mediaciones, con toda esta sociedad del espectáculo, ¿hasta qué punto es posible esa experiencia inmediata? Es decir, casi diríamos mística, ¿no? Si precisamente se articula por medio de estas parafernalias. ¿Es posible la religión en ese contexto, más que es ese contexto en sí religioso? Yo lo plantearía de ese modo, tal vez. Pues sin prisa, pero sin pausa, nos vamos acercando a la meta y fin de este programa, comprender la religiosidad del presente siglo. Hemos ensayado ya una aproximación a la idea de religión, hemos visto algunas figuras atractivas de nuestro tiempo y de otro, y acabamos de tratar de dogmas y creencias. ¿Qué hay de los modelos alternativos de espiritualidad? Ahora sí, en la penúltima palabra, ¿cuáles son las religiones de nuestro tiempo? Jesús anunció el reino de Dios con gestos y palabras, pero sobre todo con la propia vida. Él es el buen pastor, que no se conforma con cuidar a las ovejas que están en el rebaño, sino que sin medir los sacrificios va en busca de las que están alejadas y están perdidas. Astrología, numerología, tecnolatría, culto ciego a las marcas comerciales, movimientos sociales como nuevas espiritualidades, sectas New Age. Vivimos en una época espiritualmente ecléctica y con una oferta copiosa. Al mismo tiempo, los cultos tradicionales parece que pierden creyentes, al menos en Europa. ¿Se trata del fin de las creencias? ¿O los dogmas religiosos están siendo sustituidos por otros diferentes? ¿Es compatible profesar varios cultos de diversa índole a la vez? Rabí, tú no te metas. Igual que a ti te gusta el cricket, Pi tiene sus intereses. No, Guita, a Rabí no le falta razón. No puede ser seguidor de 3 religiones distintas a la vez, Piscina. ¿Por qué no? Pues porque creer en todo al mismo tiempo es exactamente igual que no creer en nada en absoluto. Es joven, Santosh. Está buscando su rumbo. ¿Y cómo se puede buscar un rumbo si no se elige un camino? Escucha. En lugar de ir saltando de una religión a otra, ¿por qué no empiezas por razonar? Por otro lado, hemos visto que, a lo largo de los años, la política ha sido un instrumento para cumplir con las exigencias de la religión. Eso parece estar cambiando. ¿Es ahora la religión un instrumento? Si lo es, ¿a dónde conduce? Al revés que antaño, ¿está la religión ahora al servicio del sistema? ¿Cuál es la religión de la sociedad de consumo? Luciano. Hombre, religión y política siempre han ido de la mano. Han sido primas hermanas, ¿no? Por decirlo así. Todas las sociedades tradicionales han legitimado las estructuras de poder y las estructuras sociales apelando al mandato de lo alto, al mandato del cielo, decían en China, a Dios, a lo que fuera, ¿no? En ese sentido no creo que hayan cambiado tanto las cosas. Si acaso, los procesos secularizadores en Occidente sí que han permitido separar esas esferas que antes estaban completamente solapadas. Lo cual no quiere decir que no sigamos siendo religiosos de un modo latente, especialmente si vienen mal dadas. Es decir, en cuanto padecemos catástrofes de cualquier índole, nos aferramos a aquello que nos da seguridad y que nos promete algún tipo de salvación, a pequeña o a gran escala. Y en ese sentido no creo en absoluto que los credos tradicionales estén desapareciendo. Es verdad que sociológicamente ha habido muchos cambios, que ha aparecido eso de la religiosidad a la carta, por decirlo, en fin, de una manera coloquial, pero no, en mi opinión, esto es una conjetura, si se avecinan crisis como parece que va a haber, crisis de geopolíticas, climáticas, en fin, de diversa índole, ¿no? Vamos a buscar refugio donde sea. Y en ese sentido, mucha gente dirá, bueno, prefiero lo de siempre, porque sé a qué atenerme
y porque al final, pues a lo mejor Taylor Swift no puede perdonar mis pecados. Bueno, y además de esto, a mí me surge una duda sobre cómo cambian los distintos conceptos tradicionales de las religiones para acercarse a la sociedad de consumo. Uno de ellos es el de verdad, ¿no? Las grandes religiones, pensamos en el cristianismo a lo mejor por herencia cultural, pero te hablan de la verdad revelada, de quién tiene la verdad de Cristo, de la palabra de Dios, etcétera. Ahora hablamos de lo auténtico, ¿no? De esto que es lo auténtico, ven como producto, como búsqueda ciertamente espiritual, ¿no? Hemos cambiado la búsqueda de la salvación por la búsqueda de lo auténtico. Probablemente, o a lo mejor vemos en lo auténtico una forma de salvación o una forma de no hacernos cargo de otra forma de buscar la salvación, valga la redundancia de lo que acabo de decir. Sí, supongo que el contexto nos lleva a ello, ¿no? Determina la forma de definir las identidades. El proceso de individualización profundo de la sociedad del siglo XX, del siglo XXI, lleva a que ya no formemos parte de un grupo que nos determine, sino que tenemos que buscarnos el yo. Y por eso está tan en boga cuestiones como la autenticidad. Un yo auténtico, un yo... pues eso, ¿no? Muchas veces se puede tomar casi por auténtico lo más relativo a lo natural, pero porque yo creo que nos hemos distanciado tanto de esa raíz natural que casi ser naturales hoy o abogar por la naturaleza es hacer algo místico, ¿no? Sí, siempre la gente que medita en el campo, ¿no? Y cosas así. Entonces, quizá esa autenticidad ya no es que sea una salvación, pero sí pretendemos investirle casi de una religiosidad, porque estamos yendo a la raíz más primaria del ser humano, que hoy en día está tan lejana que parece casi divina, esa raíz natural. Sin embargo, me parece que hay una paradoja. Yo estoy, como decía Isabel, muy de acuerdo con que lo que hay es una individualización, un individualismo rampante, de manera que ya no hablamos de la verdad, que pretende tener un carácter objetivo, sino que hablamos de la autenticidad, que solo remite a lo subjetivo. Es decir, ¿cómo me siento yo? Entonces, a propósito de la naturalidad o de la espontaneidad, no me parece que busquemos ni en la naturaleza ni en ningún lado el refrendo de esa supuesta autenticidad. Básicamente me parece que lo que hacemos es buscar aquello que nos justifica, aquello que nos legitima, aquello que sirve para autoafirmarnos. Porque al final somos yoes a la búsqueda de una continua y permanente autopromoción. Y en ese sentido creo que ese tipo de religiones o pseudo-religiones de las que hablábamos antes cumplen una función ortopédica muy interesante. Ese sujeto aislado, narcisista, consumidor, en cierto modo exiliado de la naturaleza y exiliado del conjunto de la sociedad, puesto que nuestras sociedades no son comunitarias en el sentido tradicional, pues busca esas otras muletas en las que apoyarse, porque al final, si no, estás solo y está desorientado. Un individualismo que, por cierto, tiene a su vez hondas raíces religiosas, porque podríamos remitirnos a Lutero, ¿no?, con la búsqueda de la religiosidad individual en este sentido. Es decir, que al final es la pescadilla que se muerde la cola. Y no es solo individualización de la religión, sino que la propia individualización, ese propio proceso, tiene raíces religiosas. Religiosas y capitalistas. Esto, por supuesto. Sí, en este sentido, bueno, vosotros habéis investigado sobre un concepto que determináis como una subjetividad sostenible, si no me equivoco, ¿no? En este contexto hemos mencionado de tecnolatría, de culto a la tecnología, en un contexto a lo mejor de colapso, de cambio climático, etcétera, llega un momento en el que ese culto a la tecnología, pensar que la tecnología nos va a salvar de todo, pues anula la práctica, y es un tema que habéis tratado ambos. ¿No es un poco cambiar de tema con respecto a las grandes religiones, esto de anular la práctica y pensar que todo lo van a hacer por nosotros? Sí, sin duda. Lo que buscamos es la ley del mínimo esfuerzo. Entonces, claro, el aparato o mi condición de miembro de no sé qué grupo musical o de fútbol, pues es el vehículo de mi salvación.
como tú dices, mira que yo no quería hablar de colapso, pero como tú dices, estamos esperando el milagro tecnológico, evidentemente. No estamos dispuestos a cambiar de estilo de vida, no estamos dispuestos a dejar de consumir, a dejar de contaminar, aunque la responsabilidad no es individual, es de las grandes compañías y de los grandes poderes políticos, que son los que tienen que tomar decisiones, ¿no? Lo demás es puro engaño, vamos. Pero entonces, como no estamos dispuestos a hacer nada sustantivo para que las cosas mejoren, queremos que nos salven. ¿Y quién nos va a salvar mejor que Taylor Swift y el último producto tecnológico? Si lo hacen todo por nosotros. Y ya que nos hemos mojado las botas y nos hemos llenado de barro, pues vamos a hablar también de la actualidad de los dogmas, ¿no? Porque una crítica recurrente a las grandes religiones es su falta de actualidad en temas como el feminismo, como la diversidad sexual, etcétera, etcétera. ¿Cómo crees, Isabel, que has estudiado esto más propiamente, cómo crees que deben adaptarse las grandes religiones a este tipo de cuestiones y qué tal lo están haciendo? Una pregunta complicada. ¿Cómo creo que deberían adaptarse? Pues en el fondo, como lo han hecho siempre. A los alumnos les digo siempre que ninguna religión es un monolito, ninguna religión es una mónada. Muchas de las cuestiones que parecen puras y parecen la esencia de lo religioso, de esa religión determinada, en el fondo son préstamos históricos, préstamos culturales. A lo que voy es que todo cambia, todo está cambiando todo el tiempo. Hay, numerosísimos ejemplos a propósito de cómo era y cómo es, y cómo parece que lo que es ahora siempre fue así y sin embargo no. Es decir, lo que generan los discursos es la costumbre, que no es ningún dogma sagrado. Lo que hace precisamente la teología feminista o un feminismo religioso, vamos a denominarlo así, es tratar de separar el grano de la paja. Es decir, qué es lo propiamente sagrado y entendiendo lo sagrado como lo transformador, como lo que interpela al corazón humano, vamos a decirlo así, y que es una costumbre que va en detrimento, en este caso, de la igualdad. ¿Cómo deberían adaptarse las grandes tradiciones? Pues cambiando como lo han hecho en toda la historia. Es decir, cambiando también ahora e incluyendo incluyendo la modernidad. Es decir, necesitan una profunda modernidad en todo su sentido. Pues con esta reflexión tan interesante tenemos que cerrar nuestra charla y casi sin tiempo para más llegamos a lo verdaderamente importante, esa parte del programa en la que ponemos a prueba a nuestros invitados. Antes de todo ello, despedimos a nuestro colaborador en su estreno en la penúltima palabra. Gracias y bienvenido, Saúl. Eso sí, no pienses que te has librado, que el próximo día te toca a ti someterte a examen, ¿eh? Vale, Sergio. Muchas gracias. Pues vamos allá, ¿en qué consiste ese juego, Sergio? Cuéntanos. Pues el juego que los oyentes recordarán si escucharon el último podcast, si no, pues lo siento mucho, ahora venga. Consiste en una serie de 10 preguntas, 5 para cada uno de nuestros invitados, las cuales les iremos preguntando y sin tiempo, el tiempo es una cosa absolutamente relativa. ¿No podemos poner tiempo? No, podemos poner tiempo, el tiempo corre, pero igual lo que se tarde. Son preguntas de tipo test, ABC, y si se falla, hay un rebote. Quien conteste bien el rebote, pues gana el doble de puntos. O sea, en lugar de 1 punto por cada acierto, en este caso serían 2. Muy bien, pues ¿con quién empezamos? ¿Y cuál es el premio? Perdón, ¿cuál es el premio? ¿El osito de peluche o el patito de goma? Una camiseta del programa. Una camiseta del programa, las cuales tendríamos que ir haciendo. Sí. Pero por ser justos, para no darle envidia a David, que ganó el anterior programa, un café. Un café como le prometimos a David en el último programa. Sí, se lo dimos. Sí. ¿Con quién empezamos, Luciano, Isabel? Como queráis. Claro. Pues iniciamos con Isabel, si os parece bien. Te dejo elegir qué preguntas quieres, carilla A, carilla B. Pues la A. La A. Pues vamos ahí. Venga, Sergio, prepárame el tiempo, hombre. Venga, ya está puesto el tiempo. Pues primera pregunta. La mayoría de expertos apuntan a que Jesucristo nació en A, Galilea, B, Belén, C, un país multicolor.
Hombre, diría un país multicolor, la verdad. Galilea. En Galilea. Pregunta número 2. Planteaba que Dios era la esencia del ser humano puesta fuera del ser humano. A. Platón. B. Sánchez Dragó. O C. Feuerbach. Feuerbach. Feuerbach, correcto. Oye, nos estáis haciendo un examen, ¿eh? No esperaba. Esto es una venganza. De hecho, esto lo tendré en cuenta para vuestros exámenes. Ya dijimos la semana pasada que le estábamos dando la vuelta a la clase porque teníamos muchas ganas. Tercera pregunta. Instaba a defender la buena vía con la vida. ¿Confucio, Franco o Han Fei? ¿Confucio? Correcta. Pregunta número 4. Nombre del supuesto 13º signo del zodiaco. A. Nenuco. B. Ofiuco. C. Cayuco. No tengo ni idea. Nenuco, ¿sí? Rebote. Nenuco. Nenuco, no, incorrecta. Ofiuco. Ofiuco. Y última pregunta, ¿qué poetisa escribió los siguientes versos? Bendito vayas de muerto como el pez de 3 abismos, repechando las cascadas de Padre, Hijo y Espíritu. A. Gabriela Mistral. B. Sor Juana Inés de la Cruz. C. Alfonsina Storni. ¿Sor Juana Inés de la Cruz? No, rebote, Luciano. Esto es difícil, ¿eh? ¿Cuál era la primera? Perdón. ¿Gabriela Mistral o Alfonsina Storni? Gabriela Mistral, diría yo. Correcto. Pues bueno, finalizada la primera ronda. Chiripa. Vamos con Luciano. ¿Está usted listo, caballero? Estoy listo. Pues primera pregunta. ¿En qué país se dictó la iglesia más condenas a muerte por brujería? A. La Alemania luterana. B. La España católica. C. La Inglaterra anglicana. La Alemania luterana. Correcto. Segunda pregunta. ¿Dónde podemos encontrar el siguiente fragmento? El que persevera alcanzará su objetivo. A. El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma. B. El libro del Tao. C. En un programa de Sandro Rey. Pues diría que en el Tao. Correcto. Tercera pregunta. ¿A qué libro pertenece el fragmento siguiente? El hombre asume sobre sí los atributos de un dios, como si él mismo fuera un dios. A. Asclepio, de Hermes Trimegisto. B. Discurso de la dignidad del hombre, de Pico de la Mirándola. C. La vuelta del comunismo, de Jiménez Los Santos. Por favor, que sea la C. Obviamente. Pues diría que la A. Correcta. Pregunta número 4. La famosa cita bíblica, ¿le es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos? ¿En qué evangelio se encuentra? A. En Lucas. B. En Marcos. C. En Mateo. Yo creo que en Mateo, ¿no? Correcta. Y para terminar, nombre del dios maya de la lluvia. A. Unaf-Ku. B. Chak. C. Aserejé. El A. Incorrecto. Pues Isabel. era Serejé. Entonces el Aserejé, claro, obviamente. La B. La B. Chak. Pues qué aburridos, habéis empatado. Es que somos así, de igualitarios. Sí, señor. Pues nada, Sergio, ¿cómo despedimos esto? Bueno, primero yo despediría diciendo que se han ganado un café cada uno. Bueno, eso, absolutamente. Se han empatado. Always look on the bright side of life. See? Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten. Pues hasta aquí la penúltima palabra de este martes 24 de octubre, segundo programa de la temporada. Despedimos a nuestros especialistas invitados. Luciano y Isabel, muchas gracias. Gracias. Just purse your lips and whistle. That's the thing. Hey, always look on the bright side of life. Very good. Always look on the light side of life. Compresentando y en la dirección de contenidos, Sergio Sánchez González. Gracias, amigo. A ti, amigo Andrés. Forget about your sin. Give the audience a grin. Enjoy it. It's your last chance anyhow. So, always look on the bright side of death. Han escuchado a nuestra nueva incorporación, Saúl Alija, y además en las tareas de guión, con los presentes, ha colaborado Daniel Ramos. En la mesa de sonido, Elena Villegas, gracias por todo y un abrazo. En la voz en off, Teseo Marlago, y en realización y montaje, un servidor. Nos vamos ya. Permítanme que yo no les recite ningún poema, que el literato de los dos aquí es Sergio. Y sea como sea, esta ha sido la penúltima palabra. Hemos hablado sobre religiones del siglo XXI y nos quedamos con todas estas interesantes reflexiones. Queridos, queridas, ya saben dónde encontrarnos. Volvemos pronto. Chao. Chao.
Key change. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Acabas de escuchar la penúltima palabra. Para seguir escuchándonos y no perderte ningún episodio, puedes seguirnos en Spotify o en redes sociales. Volvemos el próximo 14 de noviembre, a las 7 de la tarde. ¡Hasta pronto! Always look on the bright side of life. Always look on the bright